salud. Así que en Educación para la Salud trabajábamos sobre adolescencia, sobre salud, y dábamos todos los informes y educación sexual, y preparábamos así a gente de posgrado, a médicos en sexología, a profesores, de manera que decir que en el país no había planes de educación sexual realmente no es así. Lo hay desde hace muchísimo tiempo. También hemos trabajado siempre paralelamente a la clínica en escuelas y en organismos privados sobre educación sexual. Pero en ese momento había algo importantísimo. Cuando nosotros hicimos un sondeo de cuál era la instrucción sexual de los adolescentes, uno vio que desde el hogar traían poca instrucción sexual. Y no se hizo como quiere el proyecto Sigla, apartar a los padres, sino que pensamos, bueno, es importante formar a los padres. Y así nacieron las escuelas para padres. Entonces, dentro de esas escuelas para padres estaba también la educación sexual. Educación para padres y educación en sexualidad, porque no podemos dividir la educación sexual separada de la educación que los padres deben dar en general, incluso haciéndoles ver cuáles eran las características de cada etapa evolutiva para que el padre pueda introducir temas de sexualidad debidamente según las etapas de su evolución. Así que lo primero que hicimos es, ¿qué es este juego? ¿Qué es para ellos un adulto sexualmente saludable? Y nos encontramos ahí que esta ley tenía visos de justificación de normalidad, pero que había dentro, que había que mirarlo y leerlo entre líneas, toda la ideología del pensamiento homosexual. Este deseo de entrar en la educación ya se perfilaba hace unos años. Es decir, el activismo gay, los grupos homosexuales en todas partes del mundo modificaron leyes, entraron en foros, cambiaron leyes, hasta tal punto que lograron sacar del manual de desórdenes mentales, cosa que ahora lo utilizan como caballito ellos, lograron ellos, el activismo gay, sacar del manual de desórdenes mentales en la Asociación Psiquiátrica Americana en el año 73, sacarlos de los desórdenes, es decir, no era un desorden para ellos. Entonces después los años dijeron, como ellos dicen, argumentan ellos, nosotros no estamos en los desórdenes mentales, no están porque hicieron tanta fuerza que lo sacaron, pero no es que no tendrían que estar. Y hay algo pero maravilloso. En el año 2001, el doctor Spitz, presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, y que el primero que sacó del manual de enfermedades mentales a la homosexualidad, dijo, me arrepiento, me retracto, dijo, porque tengo que decir que es una problemática de la cual se puede volver y que tiene recuperación. ¿Se imaginan ustedes los grupos homosexuales? Fue tremendo. Le dijeron que no podía ser, que las muestras que él tenía, no, dice, tras años de estar estudiando, yo que fui el primero en sacar del manual a esta problemática, digo que hay que ponerlo otra vez porque tiene recuperación, no se nace así. Hay una cosa hermosa lo que dijo él. He visto que con tratamiento y con oración, dijo el doctor Spitz, dice, esto puede ser modificado. Inmediatamente, inmediatamente el activismo le dijo, cuando dijo oración, los grupos religiosos, dice, quisieron convencer. Y él aclara, no es así, porque yo soy agnóstico. Aunque él sea agnóstico, pudo decir que reconocía
que con oración y con tratamiento podía ser recuperada. Entonces nos pusimos a ver esta ley y entonces el primer trabajo que hicimos nosotros fue objeciones a la ley. Dijimos que muchos puntos de la ley estábamos de acuerdo. Por ejemplo, que es necesario educar sexualmente y darle educación sexual a los chicos, a los adolescentes en especial, dada la gran cantidad, el índice tan alto de embarazo adolescente. Ellos ponen eso como justificación. Nosotros decimos, es cierto, hay un índice alto de embarazo adolescente, hay un índice alto de abortos clandestinos y también hay un alto índice de enfermedades de transmisión sexual. Con esas verdades, ellos intentan meter su pensamiento homosexual. Y una carta interesante que me había mandado el doctor Sarabí, mendocino, profesor de la Facultad de Medicina, pastor. Hará más de 2 años me decía, hay que tener cuidado, dice, porque ellos que se metieron en todos los foros internacionales, que están en todos lados, se van a querer meter en educación. Parecía que hacía, realmente estaba presagiando. Y hay un tal, y me lo nombra él, que ya está, es preocupante lo que dice. Era algo así como el currículum escolar homofóbico. Largó ese tema, este hombre, Bianchi. Saben que cuando uno de los exponentes en la legislatura, porque a partir de agosto comenzaron a hacer exposiciones, audiencias públicas, hasta el 12 de noviembre. Y en una de esas exposiciones estaba este hombre y me acordé. Y este hombre disertó sobre el niño gay y la niña lesbiana. Los derechos del niño gay y la niña lesbiana. A la sesión siguiente, justo estaba sentado al lado mío, me pregunta qué me había parecido y si yo coincidía, con eso no puedo coincidir nunca, porque no concibo un niño gay. A lo sumo tendrá quizás características copiadas o internalizadas de los padres, pero para ser gay hay que tomar un estilo de vida donde la decisión cobra un papel importantísimo. Y un niño, si yo ya lo estoy señalando como que es gay, no le permito ninguna otra alternativa. Lo mismo las niñas. Entonces miramos este proyecto y dijimos, bueno, ¿cuál es el perfil del adulto saludable? Antes de hacer el proyecto, ¿qué creen ellos que es el adulto sexualmente saludable? Entonces vimos que este perfil estaba sacado de Siecus, que es una de las fuentes. El proyecto tiene 3 fuentes que realmente no son científicas para nada, sino que es reunión de expertos. Y en reunión de expertos, una en Guatemala, Copenhague y Ginebra, las 3 reuniones de expertos fuertemente influenciadas por el activismo gay. Todos los representantes y los que hablaban eran de movimientos del activismo en todas partes del mundo. De manera que es unas conclusiones muy, muy condicionadas por ese pensamiento. Y de ninguna manera, como dicen los diputados que defienden el proyecto, tiene una base científica. Eso no es base científica. Muy por el contrario. Los libros de psicopatología y de psiquiatría y todos los que hablan de psicopatología sexual fueron dejados de lado por completo. Ayer hablaba con una psicoanalista conocida y me decía, hay que sacar todos los libros que hemos estudiado sobre las perturbaciones, porque las perturbaciones pasaron a ser normalidad. Lo que creíamos que eran perturbaciones y lo que sabemos que pasan a ser conductas normales ahora bajo esta perspectiva. Entonces fuimos viendo
como 37 ítems presentados por CIECUS. CIECUS es el Consejo de Educación Sexual de Estados Unidos, que dio las directrices para todo el mundo, creado en 1964. Pero fuimos a las bases, fuimos a ver realmente cómo eran estas organizaciones de las cuales en las que ellos hacen referencia. Y entonces, CIECUS está basada en un entomólogo, un zoólogo, que se llamó Alfred Kinsey, que hizo los tratados sobre educación sexual en la mujer, 4 tomos. Los deben conocer porque fueron muy conocidos. Incluso en algún momento, no me acuerdo, en el hospital, 15 en el año 63, 64, eran muy conocidos los trabajos de Kinsey. Pero no son representativos de la sociedad norteamericana. Es un entomólogo, un especialista en bichos. De ninguna manera con ningún conocimiento sexual humano, comparar al animal, a la conducta animal, a veces el hombre tiene conducta animal sexual, ¿verdad? Pero compararlo, sacar conclusiones es muy arriesgado. Entonces querían sacar, la muestra que tomó Kinsey era de presidiarios, de gente psicópata, de exhibicionistas que estaban presos por eso, de manera que es una muestra viciada, que no puede representar a la sociedad norteamericana. Y llegó a decir cosas como esta, que un niño de 2 años puede tener orgasmo y que había que darle un sexo explícito. Revolucionó la sexología Kinsey. Entonces las escuelas fueron tomando esos proyectos de ese centro que toma la idea de Kinsey y que se llama CIECUS. Entonces, este proyecto está basado en esto, en CIECUS. ¿Pero sabe qué pasó con Estados Unidos? CIECUS fracasó. Así que nosotros tomamos cosas que ya están superadas. Cuando CIECUS y el Instituto de Planificación Familiar dijeron hay que enseñar el sexo explícito y hay que enseñar la libertad sexual, el sexo libre en las escuelas, fue tal que los objetivos que tenían justamente de los embarazos adolescentes, de las enfermedades de transmisión sexual, se triplicaron, fracasaron. Esa idea del sexo seguro era una falacia. Y entonces, ¿qué pasó en el 2000? ¿Qué pasó? El gobierno norteamericano, a partir del 2001, dijo, basta de estos programas, basta de estas campañas de sexo seguro que son mentiras, porque nunca hubo un índice tan alto a partir de estas campañas y de estos programas que auspician la libertad sexual. Y ahora estos fondos los voy a dar a las campañas de abstinencia. Y ahí se enseña a los adolescentes, desde hace 2 años, se les sacó el apoyo a las campañas pro libertad sexual para dárselo a las campañas para adolescentes de la abstinencia sexual, porque vieron que eran directamente un fracaso. Ahora, ¿qué toma este proyecto? Toma a CIECUS desde hace unos años y quiere implantar esta ideología. Entonces, cuando nosotros vimos cuáles eran los puntos que realmente mostraban que ellos lo que querían impartir, por ejemplo, dice, ¿qué es un adulto sexualmente saludable? Dice, apreciará su propio cuerpo. Perfecto. Buscará mayor información sobre la reproducción a medida que la necesite. Perfecto. Hay cosas con las cuales estamos de acuerdo. Pero ustedes saben cómo actúa el enemigo. Siempre la verdad a media. Dice una verdad, pero detrás está la mentira. Y para congraciarse, dice la verdad, pero siempre es a media, ¿verdad? Y entonces dice,
interactuará con ambos sexos de manera respetuosa y apropiada. Pero acá viene lo de ellos. Afirmará su propia orientación sexual, y respetará la orientación sexual de otros. Entonces acá el tema crucial, la orientación sexual. Acá tienen ellos una postura que se contradice. Porque fíjense, el término orientación sexual está incluido en la legislación antidiscriminatoria. Hace pensar que el ser humano nace con una orientación sexual y después se la va haciendo manifiesta a lo largo de su vida. Es decir, hay un origen quizás genético. Si miramos desde este punto de vista de que la orientación sexual es natural, si es natural, forma parte, es intrínseco a la persona. Por un lado esto. Pero por otro lado, dicen que las construcciones sexuales, es decir, los géneros, se construyen. Y ahora le voy a decir que hay 5 géneros para ella, no más solamente masculino y femenino, sino que es una construcción y cultural. Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Es cultural o es natural? Si es natural, fue Brasil en el año 2003, el año pasado, que promueve que en la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos de 1948 se añada este término, esto ante la ONU, ¿no es cierto? Se añada Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la orientación sexual. Añadir eso. Yo les digo que nuestro país dio el apoyo a esa moción, lamentablemente. Y que se tenga en cuenta los derechos de la orientación sexual. No podemos estar de acuerdo porque los derechos están basados en lo que la persona es, porque la Constitución y los derechos universales dicen que no habrá discriminación por lengua, piel, raza, la persona intrínsecamente es, pero no se puede legislar sobre la conducta, se puede legislar sobre lo que la persona hace, porque ahí entra el criterio, lo que es bueno y lo que es malo. Porque con ese criterio de legislar sobre el comportamiento, y aquí estamos entonces hablando de la discriminación, que ellos dicen no hay que discriminar. Claro que no hay que discriminar personas, ni por su estatura, ni por su inteligencia, ni por su color de piel, pero sí podemos discriminar conductas y decir lo que está bien y lo que está mal, o no forma parte de la educación. No es el objetivo de la educación, poder sanear y poder decir cuáles cosas son viables, cuáles son buenas. O no es eso lo que hace el padre y la madre cuando educa. Esto es bueno y esto es malo. Ahora, si nosotros consideramos que la orientación sexual es natural, si es un derecho natural, otras orientaciones tendrán cabida. Otras, porque no es solamente la homosexualidad, por ejemplo la paidofilia, es decir, la inclinación, en este momento yo estoy atendiendo a un hombre, inclinación hacia tener relaciones con niños. Sería una barbaridad, ¿verdad? Eso ellos, si uno les dice eso, no lo quieren aceptar, pero no hay diferencia. De hecho, fíjense este dato, existe una organización de paidofílicos que se llama NAMBLA, que es norteamericana, y que ILGA, que es la asociación internacional, la que lidera a sigla, ILGA le dio el apoyo, pero le dijo, con nosotros en las campañas no vengan, porque van a tener mucha gente que se va a oponer, pero reconocemos que ustedes son una minoría sexual. Y ahí está NAMBLA esperando poder decir, bueno, si somos una minoría, también tenemos derechos. Fíjense la derivación que tendría poder apoyar la homosexualidad. Otro punto que no podíamos estar de acuerdo
comprenderá la herencia cultural afecta la idea, cómo la herencia cultural afecta las ideas sobre la familia, las relaciones interpersonales y éticas. Es decir, ellos dicen que los valores son culturales, porque toda esta postura de educación sexual no está ajena a la filosofía del mundo en que vivimos. ¿Qué filosofía es? Hedonista, el placer por placer, la búsqueda del placer, entronizado por arriba del deber. Hay que sentirlas, dicen las cosas, no reflexionarlas, hay que sentirlas, hay que vivirlas. Es toda una filosofía, hermano, contraria totalmente a la postura cristiana, ¿no es cierto? Primero y ante todo el deber. Es una filosofía, es una sociedad que promueve en ellos consumistas, materialistas, muy alejadas de los valores de Dios. Y es donde reina el relativismo. Todo está de acuerdo al color con que se mire, al cristal con que se mire. No hay valores absolutos. Nosotros no podemos estar de acuerdo porque sabemos que hay valores inamovibles, que resisten al paso del tiempo y resisten. Son los valores espirituales. Nosotros estamos perfectamente diferenciados en dos sexos, los cuales Dios los diferenció perfectamente bien genéticamente. A Kinsey le presentó Lena Wilson, el sueco, le presentó un mosaico genético de una mujer lesbiana y de un hombre homosexual, en el cual no había absolutamente ninguna modificación, con lo cual la desviación indiscutiblemente era espiritual. Entonces, en ese caso estaríamos también justificando a los ladrones, a los violadores. Exactamente. Cualquier desviación de la conducta. Exactamente. Les traigo, por ejemplo, leí esta mañana, volví a releer esto, un artículo traducido por Freda, por supuesto que cuenta con el aval de Freda, y se llama Los 5 sexos, que él apoya. Los sexos o los géneros, esta ley está fundada en la perspectiva de género. Esto que parece una cosa liviana es gravísimo. Y ya Jorge, el profesor, sabe que, me olvido tu apellido, Cruz. De paso les digo que él fue alumno mío, bueno, acá el paso del tiempo de la escuela secundaria, ¿no? Y él nos trajo unos planes sobre géneros que se va a dar ya en las escuelas, que ya está planificado, y donde dice que no existe nada más que el género masculino y femenino, son 5 géneros: hombre, mujer, lesbiana, homosexual y bisexual. Entonces se le indica al chico que respete los 5 géneros. Por eso dice la influencia de la cultura. En este movimiento de pensar de esta manera, tiene muchísimo que ver la influencia del movimiento feminista. Es donde un alto porcentaje de las mujeres del feminismo son lesbianas. Entonces, esta influencia que tienen es muy grande. Por eso me alegro tanto que en ese lugar donde se reunió el Congreso de Mujeres, ¿verdad?, en Mendoza, sea el mismo lugar donde vaya a estar, donde se discutió el tema de aborto y demás, donde había una buena representación también del movimiento feminista, sea donde Palau pueda dar sus exposiciones y la predicación del Evangelio. Entonces, ellos dicen que hay 5 géneros, porque dicen que es cultural, que las sociedades van cambiando los roles. Y claro, ellas, el movimiento feminista, que es verdad, la mujer sufrió mucho a través de los años y todavía recibimos los coletazos de ese sufrimiento, de ese desplazamiento social y demás. Entonces las mujeres traen a la memoria
todo lo que ha sido desplazada a la mujer, los roles de la mujer en la sociedad, y dice, basta de esto. Ellas tienen como un resentimiento hacia el varón que ha desplazado en sus funciones a la mujer, que hasta hoy se ve en la diferenciación de los que cobran en un trabajo, etcétera, etcétera. Sabemos que las mujeres que del movimiento feminista han hecho cosas muy grandes en enfermería, en embarazos en las mujeres, etcétera, a través de la historia. Pero yo les dije, pero esta postura del hombre frente a la mujer no tiene base bíblica, porque el Señor Jesucristo reivindicó el papel de la mujer. El Señor Jesucristo habló con la samaritana, habló con la pecadora, y se paró frente a esa mujer que tenía ese problema de salud, y pudo hablar con ella, y le decía, pero ¿para qué te paras? Pero no, salió virtud de mí, y pudo hablar. Es decir, contrario a todos los costumbres de su época, él fue más allá. De manera que el cristianismo nunca desplazó el rol de la mujer. Esos fueron los hombres. Pero no podemos decir que por la religión, como dicen ellos, donde la mujer quedó relegada, porque en el cristianismo la esencia es el respeto por el hombre y por la mujer. De manera que cuando leímos esto de los 5 géneros, y les quiero leer lo que dice una traducción de Freda. Él relata ahí, presenta un hermafroditismo como ejemplo de que se puede, claro que el hermafroditismo existe, es otro tema, pero no podemos... Pero exactamente, que no tiene nada que ver con la homosexualidad, que no lo tiene el trastorno genético. Pero miren lo que dice él. Se cita una frase y dice que me impactó. Pero si el Estado y los sistemas legales tienen interés en mantener un sistema bipartidista sexual, lo hacen en desafío a la naturaleza. Porque hablando biológicamente, hay muchas gradaciones en lo que va de hembra a macho, y dependiendo de cómo se establezcan las reglas, se puede arguir que a lo largo de esa gama hay por lo menos 5 sexos, y pone, y quizás más. ¿Se imaginan ustedes una educación sexual hecha desde esta perspectiva? Donde se le puede decir al chico, se le diga que puede ser un hombre, una mujer o cualquier otro, que puede elegir. O sea, no. Como decíamos, toda la evolución, la importancia del padre y madre en la identificación del chico queda nula. ¿Qué vamos a enseñar? No tiene sentido la educación. ¿Se dan cuenta lo grave que es esto? Bueno, y entonces después sigue con otras que estamos de acuerdo, exhibirá habilidades que realicen relaciones particulares, pero usará anticonceptivos, dice el ítem 24, eficazmente para evitar embarazos no deseados. Es decir, la forma es, basta que use anticonceptivos, lleva la vida sexual que quieras. Va contrariamente a nuestra postura cristiana, porque nosotros enseñamos el valor de la pureza, el valor de la abstinencia, y cuando enseñamos sexualidad lo unimos a valores y a responsabilidad, porque la libertad incluye responsabilidad frente al otro, y no tomar al otro como objeto sexual y nada más. Es decir, esta libertad sexual, un sexo deshumanizado, descontextualizado, que no tiene parámetros, esta es la filosofía que quieren imponer. Entonces también está dentro de eso, demostrará respeto y tolerancia por personas con diferentes valores y estilo de vida. Este asunto de ser tolerantes, sí, no podemos ser tolerantes con lo intolerable. Hay cosas que no pueden tolerarse. Respetamos la ideología de la tolerancia, de la pluralidad, pero siempre y cuando no transgreda los valores. Entonces también dice, escogerá
el tipo de familia que quiera. Oh. Entonces acá está el tipo de familia. He visto yo los programas de ellos en otros países. Y dicen, por ejemplo, ¿cuándo te enamoras? Tienen para un niño, ¿cuándo te enamoras? Hablan del amor, loas del amor, y después le dicen, te puedes enamorar de un niño como tú, de una persona mayor, de una mujer. Es decir, lo que importa es el amor. Eso es válido. Pero la persona no importa. Es decir, esto está totalmente desviado del criterio como humanos y como cristianos, desde lo psicológico y desde lo espiritual. No se condice, no se puede aceptar. Entonces, estos tipos de familia hacen, por eso están ahora con este asunto, por la ley de la adopción de parte de los homosexuales, con una media verdad. Dicen, ¿no necesita amor el niño? Claro que necesita amor. El niño necesita amor, pero no este amor de dos padres o dos madres del mismo, porque junto con el amor ese tiene que ser un amor digno, un amor que lo ayude a realizarse como persona, como hombre o mujer. Entonces yo tengo mucho interés de hablar con la señora Eva Gilberti, que fue compañera mía en la facultad, y decirle dónde quedaron los libros. ¿Dónde quedaron lo que ella y su marido, Cardó, escribían sobre la importancia de la madre en el primer año de vida y lo que hemos dicho toda la vida? ¿Dónde están los estudios de Margaret Ribble, de Spitz, sobre el hospitalismo, que era cuando un chico está separado de su figura materna durante el primer año de vida y los trastornos emocionales, físicos, mentales que pueden tener? Es lo mismo entonces dos hombres criando a un chico. Es lo mismo el psiquismo masculino frente a un niño recién nacido, cuando decimos que la madre es fundamental para evitar desequilibrios posteriores en su evolución psicosexual. Tenemos que tirar por tierra todo. No lo podemos admitir. Por eso los quiero motivar a que estemos listos para la lucha, porque esto no termina acá. No termina acá. Esto recién empieza, diríamos, porque esto está con la educación sexual. El lunes nos convocaron para una reunión de educación de la Comisión de Educación Sexual, donde se va a tratar el aborto no punible, y donde los mismos que presentan esta educación sexual están apoyando, las mismas diputadas, a este proyecto sobre despenalizar el aborto. Y el jueves, el 9, la despenalización del aborto se trata en el recinto. Y va a hablar la secretaria del barco Mujeres sobre las Olas, ese barco holandés que hace abortos. ¿Cómo realmente poder hacerlo aquí? De manera que todas estas cosas, yo diría, el mal, ¿no? La influencia del mar en las diferentes áreas, el proyecto, digamos, aunque no es de corto plazo, pero pensando en la clonación humana, como dijo Marta, acá hay un ataque central a la familia. El centro, ustedes se dan cuenta que hay una corriente de muerte, hay una corriente de la cultura de la muerte y hay un ataque a la familia. ¿Qué es sino un ataque a la familia? Auspiciar, promover la homosexualidad, promover la conducta abortiva en los adolescentes. Hablan de que cuando el suicidio adolescente se da muchas veces ante la comprobación de un embarazo. Las estadísticas demuestran que el suicidio se duplica frente a un aborto. Es decir, las cifras que dan no son ciertas. Y entonces lo tremendo que estos mensajes que le dan a la sociedad, por ejemplo, yo me he encontrado con gente decir, es cierto, todos estos males, embarazos adolescentes, todas las enfermedades de transmisión sexual, es bueno que los chicos aprendan, que sepan. Es bueno informarles, pero no deformarles la mente. Informarles todo. ¿Cómo? Informarles todo.
informarles todo. Está bien que se informen, pero no aprovechar esto para meter una ideología que va a deformar sus mentes. Hermana, un caso, nosotros tuvimos una nena de 12 años que vivía solamente con el padre y se puso de novia. Y el permiso del padre fue que podía tener sexo, el novio tiene 24 años, que podía tener sexo mientras se cuidaran. Y la nena, nosotros nos encontramos con que tenía crisis terribles de llanto y de una regresión, o sea, se ponía en una posición fetal chupándose el dedo. Y nosotros vimos que era por esa causa, una nena abandonada y cae en una casa donde se pone de novia con este muchacho. Pero son cosas aberrantes, o sea, ¿a qué apunto? ¿Qué quiero hacer notar que usted lo debe expresar mejor que yo? Es decir, el daño psicológico, porque estamos hablando de los embarazos, pero también del daño terrible, como en la maduración personal. Por supuesto. Este programa de ellos dice que la base está en una sexualidad explícita, con videos. He visto videos donde se le enseña al chico la masturbación, que sepa todo, es explícita e imparcial, dicen ellos. Entonces yo fui a ver qué imparcial es, hasta dónde lo podemos llamar imparcial. Y le voy a leer lo que le dicen estos programas bien documentados que tenemos acerca de la conducta sexual. Si me dan un minutito les voy a leer. Uno de los planes se llama Acerca de tu sexualidad. Su autor, Calderwood, enfoca el comportamiento homosexual tratándolo con el mismo detalle y con la misma profundidad que el comportamiento heterosexual. Lo que intenta transmitir con tal imparcialidad, dicen ellos, es que todos los actos sexuales son igualmente aceptables, igualmente buenos, igualmente deseables. Y acompañando los textos presenta videos y aclara que las relaciones sexuales con el mismo sexo, cuando se es joven, son normales. Ahora ustedes saben que en la evolución psicosexual hay un tiempo de los 6 a los 12 años que se llama de la latencia. De la latencia porque disminuye el interés sexual. Ese interés que nace desde el nacimiento, su relación con la madre, su vínculo con el padre hasta que se puede identificar a los 5 años, un vínculo que necesita ser construido, pasa después por largos años, por eso puede aprender. Es el tiempo del aprendizaje escolar, porque está dejado de lado el interés sexual para ser retomado otra vez en la preadolescencia y en la adolescencia. Si durante los años de la latencia se le van a dar estos contenidos, ¿qué vamos a lograr con los niños? Sí. Y hay otros contenidos que también yo creo que hay que enfatizar. El caso del gobierno insiste tremendamente en el sexo seguro. Sí. Y no hay sexo seguro, porque claro que no. El profiláctico tiene poros que son de 400 micras, sí. Cuando la medida del VIH es de 40 micras. Sí. O sea que indiscutiblemente, ¿cuántos pueden pasar por cada poro del profiláctico? La mujer tiene un 18% de posibilidades de quedar embarazada y tiene 2 días al mes, ¿no es cierto?, de poder quedar embarazada. En situaciones en las cuales no son las más convenientes, puede llegar hasta el 38%. Sí. Entonces, con el VIH, que se puede utilizar todos los días como sexo seguro el profiláctico. ¿Cuántas mujeres se pueden infectar con VIH y cuántas mujeres se pueden infectar con hepatitis B? Seguro. Entonces no hay sexo seguro. Seguro que no. Es muy importante esto porque se pregunta uno por qué fracasó esto del sexo seguro. Y bueno, algunas estadísticas dicen por el mal uso, por usar preservativos en el momento cuando están drogados o alcoholizados o lo que sea, que no lo supieron usar. Pero a mí me parece todavía una cosa más profunda, que es que al adolescente no le basta con ser instruido sobre algo. Hay que darle modelos,
hay que darle modelos de vida. No le basta con decirle esto se usa así. Justamente al adolescente, si uno va con un tema impuesto, tenés que hacer esto, lo primero que hace es no hacerlo, lo que se le dice. Pero cuando se le habla acerca de las bondades de la castidad, de la pureza, de una vida con límites, de una vida reglamentada, sobre todo la capacidad de espera, saber manejar esto, quiere todo rápido y la sociedad le impulsa que sea ya, el placer ya, sin medida. Y cuando uno le dice, para las cosas más importantes de la vida necesitas el tiempo y hay que esperarlo el tiempo. Si te querés recibir, querés estudiar, querés terminar algo, el tiempo juega un papel importante. ¿Por qué para la sexualidad? Si la sexualidad es perfectamente educable, es encauzable, se puede entonces canalizar y es lo que se puede hacer y se debe hacer para el equilibrio, porque lo llevan con esta conducta a un mecanismo iatrogénico enfermo como es la disociación entre el cuerpo y el alma. Ya hace rato que la psicología dice que somos una unidad psicosomática, pero ellos le enseñan lo que haces con tu cuerpo en este momento de la vida no te significa nada para el alma. Por favor. Eso se lo dice. Miren, les voy a leer nomás, porque el tiempo se va, pero les voy a leer alguna pregunta que le hacen al niño. ¿Es posible que tu heterosexualidad sea solo una etapa que luego vas a superar? Les siembran la duda cuando él se está identificando con mamá y papá, que eso es lo más importante. Dice, ¿cómo puedes esperar ser una persona plena sin estar dispuesto a explorar tu potencial homosexual, natural y saludable? ¿Se imaginan que cuando nosotros fuimos a estas fuentes y pudimos decirle al señor Freda, mire, la fuente de ustedes dice esto, esto y esto, él había dado, esto por supuesto lo había obviado completamente, ¿no es cierto? Él daba lo que dicen hasta hoy los que defienden el proyecto, que ustedes lo ven en la televisión en todos lados, del alto índice, pero lo dicen que hay una ideología detrás. Nos dicen que hay una filosofía de vida que se quiere implementar, ¿no es cierto? Que es la libertad sexual. ¿Y nosotros qué hicimos? Fuimos hablando con diputados, fuimos trabajando sobre eso, pudimos inmediatamente transmitírselo a Sierra. Sierra fue un movimiento maravilloso todo lo que hizo, Jucún. Entonces, bueno, yo les quiero decir que fue un impacto en la legislatura. Ellos no creían que los cristianos evangélicos pudiéramos tener conocimiento. Fue un impacto para la Iglesia Católica. Desde el primer día que nosotros nos levantamos, nos dijo, a ustedes los mandó Dios. El grupo católico. Porque nosotros estábamos acá chichados, dice que no sabíamos qué contestar. Gloria a Dios. Yo les puedo decir que hoy somos personas que se nos convocan, los pastores, la gente, han hablado con pastores, tengo entendido que Santiago de Estrada va a hablar también con los pastores, que está hablando, y les quiero decir esto, al principio cuando nosotros presentamos el proyecto, directamente, por ejemplo, Santiago de Estrada nos dijo que pensáramos que ellos iban a ganar, estoy diciendo de agosto o septiembre, que el proyecto de ellos iba a ser el aceptado. Poco a poco, les digo esto porque en la medida que fueron escuchando nuestras exposiciones de profesionales, de pastores, él mismo, en la última, la del 22 de octubre, no se movió, en la que hablamos todos los evangélicos, y quedó impactado. Y entonces él mismo se movilizó a hacer su propio proyecto, porque nosotros estábamos angustiados como él no presentaba un proyecto. Entonces presentó un proyecto mirando lo que nosotros, las 4 dimensiones de la sexualidad, biológica, psicológica, social, espiritual, y también la del diputado Enríquez hablando de porque acá
este proyecto obviaba a los padres cuando los padres son los principales educadores, ¿no es cierto? Porque no hace falta llegar a la escuela para educar. Desde que nace el chico se está educando sexualmente, al ver el rol del padre y al ver la madre, porque la sexualidad trasciende a la genitalidad. No estamos hablando de genitalidad, estamos hablando de sexualidad. Somos sexuados como hombres y mujeres nada más, o así nos hizo Dios, no el tercer sexo ni quinto sexo, desde nuestro nacimiento. Entonces él se interesó, tomó el proyecto de Enríquez, donde, del diputado Enríquez, donde hace hincapié en los talleres de educación sexual para padres, y formó un proyecto lindo de educación en valores, no obligatorio, sino optativo. Y esta es la comunicación que les quiero dar. Quizás el 13, no sé si el pastor Rodríguez sabe bien qué fecha. No. ¿Lo de la legislatura? Sí. No, sé que es esa semana. Esa semana, del 13 al 16. Estemos orando por eso. Se va a entrar en el recinto los dos proyectos. Oremos para que se frustre el proyecto Sigla y que realmente pueda hacerlo. Oremos con todo. Bueno, ¿eh? Sí, ya cayó, eso es lo que... Bueno, les agradezco esta oportunidad que me han dado, creo que ya me pasé de la hora, como es habitual en mí, pero pedimos que realmente estemos comprometidos. Mientras que escuchaba al pastor Proietti, me acordé de ese coro hecho por Pablito Bedrosian: en nuestra patria necesita actitudes decididas de cristianos que se jueguen de verdad. Que sea así. Esta es la época del compromiso, y pongamos ahí primeramente delante de Dios nuestra disponibilidad, y también les llamo también a los jóvenes a que realmente nos comprometamos con las verdades que hemos aprendido y que estamos seguras son las verdades impuestas por Dios para la felicidad nuestra. Muchas gracias. De preguntas, pero no me quiero olvidar de orar. Orar por Mabel, bendecirla. El Señor la ha puesto en este lugar, y como decía el pastor Guillermo, no estamos en contra de Sigla, no. Queremos ganar a Sigla, o sea, no vamos... Los tratamos para que salgan de la homosexualidad. Exacto, no estamos ahí para pelear, para levantar una bandera cristiana en contra de los homosexuales, no, sino que los amamos, ¿no? Y por eso justamente queremos este vínculo de ganarlos, de llegar al corazón de ellos. Fue muy gracioso cuando tuvimos en la última audiencia pública, que estábamos ahí. A mí me tocó estar con las mujeres católicas, me mataba de la risa, me decía, bueno, pero los demás que estaban con nosotros estaban ahí y charlaban. Creo que estaba Pablo, por ahí no me acuerdo, y charlaban con los de Sigla y se hacían amigos, o sea, porque no estamos en esa de ponernos en contra y de buscar la guerra, sino que es otra nuestra postura. Nuestra postura es ganarlos para el Señor, pero eso no nos quita que también retrocedamos. Decimos, bueno, como queremos ganarlos para el Señor, bueno, que hagan lo que quieran, no, sino que nos paramos. Señor, te doy gracias por Mabel, extiende tu mano allá donde estás, bendecila. Bendecila, bendecila, comienza a orar allá donde estás. Para que venga gracia del Espíritu Santo, salud, prosperidad económica, para que ella se pueda mover con soltura, para que pueda ir a los lugares, recorrer el país, que sean abiertas puertas a nivel del país, para que ella pueda recorrer el país con esta verdad, con esta gracia, con esta enseñanza.
En el nombre de Jesús, permitimos que ellos simplemente seguir abriendo su boca, Señor. Que tú sigas poniendo palabras, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo les doy muchas gracias por sus oraciones. No sé si todos lo saben, en febrero de este año me diagnosticaron cáncer de mama y fui operada 2 veces. De manera que yo pensé que como venía en los últimos años trabajando tanto, con un exceso, una de las causas, ustedes saben que del cáncer es también las emociones. Y entonces yo venía muy tensa con estos temas del mal que avanzaba. Entonces, cuando me diagnostican y me operaron 2 veces en febrero, dije, bueno, este es el momento para descansar. Pero tuve un año, el Señor me tenía preparado un año, pero tremendo, más activo que nunca. Así que el oncólogo cada vez que voy me dice, ¿cómo van las cosas? Bueno, ahí estamos y le cuento. Dice, pero te voy a mandar a Dijecito porque tenés que descansar y basta. Pero bueno, el Señor me ha dado las fuerzas y la salud, a pesar de este diagnóstico, y hasta ahora puedo servirle. Muchas gracias. Alejandro, ¿puedes? Sí, ¿puedes venir un minuto, papi? Así oramos por esta situación puntual de la salud de Mabel. Vamos a declarar sanidad. ¿Eh? Vamos a declarar sanidad. La necesitamos, Señor, por favor. No nos hagas esto. Y qué lindo es ver, ayer hablamos sobre personas, ¿no? Personas. Sí, amén. De los 66 libros de la Biblia, 40 tienen el nombre de personas. Son hombres y mujeres que responden al Señor. Y estamos muy agradecidos por tu vida. Y decirte que en medio de esta lucha, más allá, aún más allá de tal ley o se apruebe, no se apruebe, más allá de todo eso, nosotros estamos en el lado que gana. Nosotros sembramos, regamos, pero hay uno que da el crecimiento. Y más allá de los resultados, nuestro éxito ya nos fue dado. Ya nos fue dado. Señor, y en medio de esta situación, Señor, nos levantamos a favor de Mabel. Amén. Señor, todo ataque del enemigo contra su vida, en toda área de su vida, en su salud, en lo familiar, en otras áreas personales, en la vida de la iglesia. Señor, todo ataque que el enemigo quiera traer contra ella, Señor, nosotros ahora lo cancelamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levantamos vallado de protección alrededor de Mabel. Señor, tu obra en la cruz y tu resurrección, Señor, es completa sobre su vida. Señor, porque por tus llagas nosotros somos sanados, curados. Señor, y proclamamos tu salud, espíritu de vida sobre tu vida, Mabel. Espíritu de vida, sean tus huesos, cada célula de tu cuerpo sea vivificada, en el nombre de Jesús, Señor. Y proclamamos sobre Mabel una mayor revelación, Señor, de tus principios, de tus estrategias, de tus planes. Señor, un mayor entendimiento de tus tiempos, Señor, y los dones que tú le has dado sean, Señor, multiplicados. Señor, y esta gracia que has puesto, Señor, sobre su vida sea ampliada, Señor, y declaramos un mayor favor, una mayor gracia en todo ámbito donde ella se mueva. Señor, tu autoridad sobre ella y sobre su salud, sobre su vida. Proclamamos salud que viene de tu trono, virtud,
Señor, sobre su cuerpo. Espíritu de vida vivificante sobre ella. En el nombre de Jesús, sea hecho, sea hecho. Y toda raíz, toda marquita, toda cualquier cosita, secuela de cáncer en su cuerpo, Señor, queda desechado en tu nombre, cancelado en tu nombre, definitivamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que había algunas preguntas, ¿no es cierto? Ahí, rapidito. Sí. A ver. Sí. Dígame. El ministro de Salud de la Nación Sí. reconoce que en la República Argentina hay 500.000 abortos por año, Sí. cuando en realidad son un poquitito más, son 700.000, casi parejo a lo que son los nacimientos. Sí. O sea, usted fíjese qué pasaría cuando despenalizamos el aborto. Va a pasar como en Holanda o Suecia, que despenalizaron la droga y después se le vino tan encima la hecatombe que tuvieron que venir atrás nuevamente. Pero ¿quién después se arregla los platos rotos que quedaron después de esa despenalización? Y lo mismo que el decir que pueden hacer la vida libre sexualmente. Yo les digo siempre a las chicas que les hablo sobre educación sexual, vos empezás a tener relaciones sexuales a los 12 años, muy probablemente te cases a los 18, tengas 10 o 12 o 20 parejas. Cuando te cases con tu marido, muy probablemente tenés la seguridad de que se te puede romper la cama. ¿Por qué? Porque te vas a acostar con tu marido y con las 20 parejas anteriores a las cuales estuviste. Bueno, habría que consultar los 30 años de aborto desde que despenalizó en el 73, 31 años, Estados Unidos, y el saldo negativo que tienen a partir de los 30 años. ¿Por qué no leen lo que dicen? ¿Y por qué no ven que se triplicaron las enfermedades de transmisión sexual y todas las cosas que quisieron evitar también con el aborto? De manera que tenemos parámetros para ver que en otros países fue un fracaso. Inclusive la inducción del aborto para ganar más dinero los médicos. Exacto. Que lo realizan. Sí, llegaron a hacer muy lindo el trabajo que tiene Enfoque a la Familia. Hacer esos abortos parciales, es decir, antes de que nazcan, realmente matarlo a la criatura. Tremendo. Y no solamente en los casos de violación o de que corría riesgo la madre, que son los dos casos que ellos se exponían más, sino que el alto número de abortos es hecho por adolescentes. Pasa que esos dos casos están contemplados desde 1921 en el Código Penal. Son los dos casos de aborto. Exacto. El aborto terapéutico y el aborto por causa de violación por el hijo no querido. Y hoy lo siguen exprimiendo esos dos casos, dicen que esos son los casos, pero toman esos dos casos. Pero ¿por qué quieren hacer el aborto en general? Justamente para dar entrada a que las adolescentes, en lugar de hacer los abortos clandestinos, se los hagan en forma legal. Sí. Bueno, 3 preguntas, Inés. Sí, en función de esto de enfoque a las familias, yo te quería comentar. ¿Te acordás que hace unos años, no muchos, fuimos a una reunión, creo que fue en el Senado, donde se nos entregó mucho material, donde se nos habló en ese momento en el Congreso, ¿te acordás? En el Congreso, de educación sexual, de clonación y del aborto. A mí me agarra una cosa, yo doy gracias a Dios que estás con este proyecto, pero en función de esta llegada de este barco, y ahí se nos viene anunciando, ¿no? El barco viene, y así sutilmente nos entregaron esa folletería, creo que hace 2 años atrás, y otra vez nos fue el mismo día que se casaron
del primer Unión Civil. Exactamente, el mismo que día. tuvieron enfoque a la familia. Exactamente. Y ellos parecía que profetizando lo que iba a venir en nuestro país, porque ahí empezó la decaída, sí. Entonces, ¿cómo nosotros, porque realmente es como otro cachetazo, ¿no? Y a otra vez la iglesia, ¿cómo hacemos para no estar en el lugar donde no tenemos que estar? Ahora nos vamos a pronunciar en este lugar del barco, pero ¿cómo hacerlo desde otro lugar, más estructuralmente, con más llegada, como para que en cuanto se presenten estas propuestas de ley para legalizar el aborto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugerimos? Yo las estrategias, no sé, en este caso habría que hablarlos con Rayetti y Asiera, que justamente tengan estrategias. Yo veo, por ejemplo, a mí me invitan los grupos católicos, incluso en un programa que salí muchas veces, que se llama Haciendo Familia. Y yo veo que esas iniciativas, aunque no están en el mejor momento, ¿no? Pero Haciendo Familia, grupos trabajando con los temas de la televisión, en contra de esos temas tan nocivos, esos programas para la educación y demás, que nosotros podríamos agruparnos, y tenemos gente capaz para eso, agruparnos y tener realmente hacer conclusiones y análisis de estos problemas y hacérselos llegar. Ellos reciben en la legislatura, tenemos el acceso, lo leen incluso. Y bueno, hay que movilizarse para eso. Sí, lo mismo, ¿no? Porque después va a llegar lo de la clonación, porque es como fue predicho, fue profético, fue como la palabra profética, nos hablaron de los tres temas. De los tres temas. De los tres, yo me acuerdo. Justamente por eso digo que a partir de hace 2 años y medio, yo empecé a ver que esto se avecinaba y que fue una cosa, un movimiento en cascada, porque hoy estamos ya en el fondo de este mal, ¿no? Nadie podía prever lo que está pasando ahora. Yo quiero repetir esto. Yo le pude decir al señor Fredo, nunca vamos a estar, usted es un gran profesor, usted tiene condiciones de profesor. Lo que nosotros estamos diciendo, que ser educador sexual cuando tiene un problema sexual que resolver, no es el indicado para les guste o no, para educar a nuestros hijos. Pero no lo estamos discriminando como persona, lo valoramos mucho en su conocimiento y demás, pero no lo creemos adecuado cuando ellos no han resuelto su problema, su sexualidad. Lo que yo quiero decir no es tanto una pregunta, sino que cuando oremos, acordémonos de orar por, creo que se llama Adriana Hendel, es una psicóloga que está en el noticiero del 13. Estos mismos legisladores que apoyan un proyecto cristiano tienen esta postura frente a los medios de comunicación. Claro. Se puede comunicar uno con ellos y presentarle proyectos, porque es muy importante eso, lo que miran en la televisión, programas de la televisión. Ustedes vieron que los programas, no hay ningún programa por lo menos que no haya un gay o un travesti. Y en tiempo de que el chico se está identificando en su rol, realmente presentar a un travesti como modelo identificatorio es muy grave. Claro, no solamente en la televisión, sino las campañas publicitarias las en la campañas calle. Publicitarias. Lo del 21 de septiembre ya ha dejado de ser el Día del Estudiante para tener nada más que la connotación sexual que le dan. Realmente toda la sociedad está así. Y los medios de comunicación, que son tendenciosos, ellos aprovechan esto para poner en práctica su propia postura. Hay que ir en contra, digamos que con ponencias válidas. Yo creo que este es el momento de presentar proyectos. Este es el momento. Sí. De hecho, un poco haciendo referencia a lo que ella dice, no sé si nos acordamos acá que hay un horario de protección al menor. Eso sale por ley y como fundamento justamente tiene también todas las manifestaciones pornográficas o eróticas antes de las 10 de la noche. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que empezar a caminar en otra dirección, porque un país que tiene 25.300 leyes a nivel nacional,
donde una se contradice con otra, no sirve de nada absolutamente volverle a poner otra ley, sino hay que hacerle acordar a los legisladores lo que alguna vez se legisló. Justamente. No es poner una ley 25.301 para que no se ponga la pornografía, sino decir, allá por el 78 salió la 11.000 y pico, entonces pónganla en vigencia porque está en vigencia, nadie la derogó. Exactamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es volver a en esta dirección, claro, ver qué es lo bueno, analizar todo y retener lo bueno de la legislación argentina y empezar un poquito a trabajar sobre ese área. Muy bien. Bueno, que sea un motivo para despertar intereses, ¿verdad? En hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, doctora. Realmente una clase magistral, ¿eh? Así que seguramente que ahí te van a agarrar y te van a hacer preguntas.